Listo, Fabricio, puedes empezar. Gracias, Piero. Bueno, antes que nada, primero felicitar a Ángela por su excelente ponencia. Y bueno, voy a tratar de ser también lo más conciso posible. El tema que les voy a abordar es el alegato de clausura. Y primero vamos a empezar viendo dónde se encuentra regulado el mismo. Se encuentra regulado en el artículo 386 del Código Procesal Penal, en donde primero se va a establecer cuál es el orden para desarrollar el alegato de clausura, y el Código Procesal Penal nos estipula lo siguiente, ¿no? Primero va a empezar el representante del Ministerio Público, luego va a seguir el abogado del actor civil, luego el abogado del tercero civilmente responsable. Luego va a hablar o va a hacer uso de la palabra el abogado de la defensa técnica, y posteriormente el acusado va a hacer ejercicio de su derecho de defensa. Y aquí he resaltado un punto que es importante, porque ¿qué nos dice, no, la norma procesal? De que, y es un error en el que se incurre muchas veces y que seguramente hemos podido apreciar muchos de nosotros cuando hemos visto algunas audiencias, ya sea por Justicia TV o presencialmente, es de que muchas veces se lee, ¿no? Se va a la audiencia y se está leyendo en una hoja el alegato que tiene ya sea el del representante del Ministerio Público o el abogado de la defensa. Y la norma procesal es clara, nos dice de que está prohibido leer escritos, ¿no? Porque de alguna u otra forma se estaría afectando o vulnerando el principio de oralidad que rige este nuevo modelo procesal, ¿no? Sin prejuicio de ello, sí se va a poder hacer tomar lectura, ¿no? Una lectura parcial de notas, o también utilizar medios tecnológicos como es el uso de diapositivas para poder ayudar al litigante a hacer uso de su alegato final, ¿no? Ahora bien, ¿en qué consiste el alegato de clausura? ¿No? Neira Flores lo define de la siguiente manera. Nos dice que es un ejercicio netamente argumentativo y coincide también con muchos otros autores. Nos dice también Andrés Beitelman y Mauricio Dus en su libro de Manual de Litigación Oral, que consiste en sugerir conclusiones al órgano jurisdiccional respecto de la prueba que ha sido presentada. Es decir, la prueba testimonial, la prueba documental actuada en la audiencia de juicio oral va a servir para que en el alegato de clausura el abogado realice las conclusiones respecto de lo que se ha llegado, ¿no? En el desarrollo del interrogatorio, contrainterrogatorio, en el desarrollo de la prueba documental. Y el alegato de clausura va a ser la última oportunidad que vamos a tener para comunicarnos con el juez, con el órgano jurisdiccional. ¿Y en qué va a consistir? Básicamente este ejercicio argumentativo, en emitir conclusiones, en realizar inferencias, en resaltar, ¿no?, pequeños detalles que se pudieran haber dado o desarrollado durante la audiencia del juicio oral. También el representante del Ministerio Público muchas veces va a hacer utilizar o desarrollar lo que es la prueba indiciaria. También vamos a realizar una explicación del motivo que va a sustentar nuestra proposición fáctica. Vamos a hacer un análisis del peso de la prueba, cómo contrarrestar a nuestra contraparte y cómo acreditar o demostrar de que efectivamente las pruebas nos han favorecido durante la audiencia de juicio oral, y vamos a refutar lo que nosotros consideramos de que no ha sido debidamente probado, o que finalmente no cumplió con la proposición de nuestra contraparte, ¿no? Y finalmente se va a hacer una aplicación de la norma sustantiva, ¿no?, que es la imputación que se está ejerciendo en contra del imputado. Ahora bien, ¿cuál va a ser la pregunta que va a sustentar o que va a ser la base del alegato de clausura? Nosotros nos vamos al momento de oralizarnos nuestro alegato final, nos debemos preguntar: ¿por qué debe prevalecer mi caso? Es decir, ¿qué es lo que ha sucedido durante la etapa probatoria para que finalmente nosotros lleguemos a la conclusión de que efectivamente el juez debe darnos la razón, y que si somos fiscales condene al imputado, y si somos defensa técnica finalmente lograr una absolución? Y esto se va a sustentar básicamente en 4 premisas.
cómo deberíamos desarrollarla. Nuestra argumentación debe contener una coherencia lógica, es decir, lo que nuestra proposición fáctica, jurídica, que estamos argumentando en esta etapa final, debe consistir en una logicidad, ¿no? Lo que ha sido actuado en la etapa probatoria, lo que prometimos en el alegato inicial o alegato de apertura, y finalmente existe una conexidad entre ambos. Lo que prometí efectivamente lo cumplí en la etapa probatoria, y finalmente en esta etapa final nosotros estamos concluyendo y estamos argumentando el por qué y cuáles son las razones de que efectivamente sí se cumplió. Se debe ser claro y directo, ¿no? Evitar redundancias al momento de argumentar, para que el órgano jurisdiccional no pierda la hilación de nuestra argumentación. Luego, no se deberían realizar argumentos repetitivos. ¿Qué quiere decir ello? Lo que ya, si nosotros empezamos oralizando o empezamos argumentando eh, la declaración de un testigo durante la etapa probatoria, luego pasamos a otro testigo, no podemos regresar a analizar lo que dijo el testigo que fue materia de nuestra primera intervención, ¿no? Nuestro primer argumento. Tampoco realizar argumentos que son usualmente utilizados en distintas o en otras audiencias, ¿no? Y finalmente, esto que va a realizar o en qué se va a convertir, en que podamos captar la atención del órgano jurisdiccional y que pueda tener una explicación clara y sencilla y detallada de nuestro alegato de clausura. Entonces, el objetivo va a ser básicamente el siguiente, y cito textualmente al magistrado Neira Flores, que va a ser convencer a los jueces que nuestras proposiciones fácticas han sido acreditadas y son totalmente exactas, ¿no? Y que la argumentación que vamos a realizar en torno a estas proposiciones fácticas se deben indicar o se deben transformar en una efectivamente que resultan legalmente válidas y moralmente justas. Ahora, existen distintas opiniones de cómo se debería estructurar un alegato de clausura, y acá citamos al profesor Benji Espinosa. Nos habla de una estructura temática y una estructura cronológica que son usualmente desarrolladas. La estructura temática consiste básicamente en colocar el hecho más relevante como apertura del alegato de clausura, es decir, la prueba que nosotros consideramos que va a sustentar el peso de nuestra teoría del caso, iniciar con esta prueba, y, y va a ser lo que va a abrir nuestro alegato de clausura, ¿no? Y este primer argumento nos dice Benji Espinosa que va a captar o que va a ser el eje central en la que va a tener, perdón, como idea central el órgano jurisdiccional. La estructura cronológica, a diferencia de la estructura temática, no va a seguir un tramo de intensidad, es decir, no vamos a iniciar con el hecho más relevante que sea a consideración de nosotros, sino que como se va a sustentar, va a ser en una sucesión de hechos por fechas. Entonces se le va a entregar al órgano jurisdiccional una visión ordenada de los hechos ocurridos, materia de imputación en contra del imputado. Y esto ¿en qué va a terminar finalmente? Sino en lo que va a terminar es que el juez va a recrear mentalmente de manera secuencial nuestra proposición fáctica y jurídica. Ahora, la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema Acusatorio nos dice que nos propone la siguiente estructura. Primero, que se debe tener el orden cronológico de los hechos, empezar narrando cómo es que se llega a la imputación, cuáles son los antecedentes de la misma, posteriormente el orden de los cargos de imputación, es decir, la discusión que va a sustentar la imputación en contra del denunciado, y posteriormente se va a tener que hacer un análisis de los supuestos jurídicos, tanto sustanciales como procedimentales, en el alegato de clausura. Y
nos dice que se debe organizar de la siguiente manera, que también es recogido por otros profesores, como es el profesor Benji Espinosa y el magistrado Neira Flores, que debe contar con una introducción que va a ser básicamente hacer un análisis de nuestra teoría del caso, como empezamos en el alegato de apertura, cómo se fue dando en la etapa probatoria y finalmente cómo es que llega nuestra teoría del caso en esta etapa final de juicio oral. Luego realizar una breve descripción de los hechos, luego hacer un repaso de los medios probatorios actuados en juicio oral. ¿Y en qué va a consistir esto? En que primero vamos a refutar los medios probatorios ofrecidos por nuestra contraparte y vamos a demostrar o acreditar de que no cumplió con lo prometido durante el alegato de apertura, y que de forma contraria los medios probatorios fueron incongruentes, no fueron lógicos y que de modo contrario afectan su teoría del caso, posteriormente hacer un desarrollo jurídico, es decir, un análisis de la norma sustancial que va a ser la que es materia de imputación en contra del denunciado, ¿no? Es decir, si el imputado es denunciado por el delito de feminicidio, vamos a desarrollar por qué por qué este delito no se enmarca o no podría encuadrarse en contra en contra de nuestro defendido, ¿no? ¿Por qué no cumple con el tipo objetivo ni con el tipo subjetivo, entre otras, entre, en- entre otros análisis, perdón. Y cómo se debe desarrollar el alegato de clausura, de modo contrario a lo yo mencionado tanto por el profesor Benji Espinosa como por la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema Acusatorio, de forma sencilla, se desarrolla lo siguiente, esta estructura la saco de esta organización About Rolling, que muchos la deben conocer porque son parte y son quienes organizan los concursos de litigación oral junto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Nos dicen lo siguiente, que se debe comenzar con un lema, ¿no? Que es lo que debe dar inicio a nuestro alegato de clausura. Posteriormente hacer un resumen de nuestra teoría del caso, luego entrar a un debate fáctico, luego al debate probatorio, luego al debate jurídico y finalmente nuestra petición. Si somos representantes del Ministerio Público, debemos desarrollar por qué se debe condenar al imputado. Si somos defensa técnica, por qué se debe absolver al imputado. Disculpen, estoy leyendo acá el comentario. Bueno, sí, el tema de organización del concurso es una lágrima, bueno, pero ya está, eso es parte de los jueces. Ahora vamos a dar un ejemplo de alegato de clausura del Ministerio Público, y vamos a ponernos en el siguiente caso, ¿no? Sobre cómo entrar a dilucidar. Por ejemplo, acá el Ministerio Público tiene un testigo estrella, que es el señor Piero Vilches, y entonces el representante del Ministerio Público va a oralizar de la siguiente manera. ¿Recuerdan al señor Piero Vilches diciendo que había visto un hombre arrojando una pistola en el jardín de su casa? ¿Recuerdan además que mencionó que el sujeto vestía una chaqueta de cuero de color negra? Pues bien, recuerden ahora el informe pericial señalando que el arma encontrada en el jardín del señor Vilches fue aquella con la que se hicieron los disparos. ¿Y a quién pertenece esa arma? Está registrada nada menos que a nombre de Piero Peña, que en este caso sería el imputado, según consta en el respectivo registro que presentamos como prueba documental. Y ¿cómo encontramos al señor Piero Peña? Los efectivos policiales lo detuvieron 2 horas después en la puerta de su casa, vistiendo nada menos que esta chaqueta que tenemos aquí, una chaqueta de cuero color negra. Entonces, lo que está haciendo el representante del Ministerio Público es, tiene un testigo relevante que quizás va a ser el eje central de su proposición, de su teoría del caso, que es el señor Piero Vilches, ¿no? Quien es el que pudo de alguna u otra forma dilucidar a una persona arrojando un arma, y en que va a sustentar de que efectivamente este señor pudo apreciar al imputado, ¿no? Lo vio utilizando la ropa, ¿no?
utilizando una chaqueta negra, que además, perdón, lo ve utilizando una chaqueta negra, pudiendo reconocer su vestimenta, lo ve arrojando un arma, luego esta pistola ha sido materia de, se le ejerció una práctica, una pericia en donde se pudo acreditar de que efectivamente se realizaron disparos por medio de esta arma, perdón, y además ofrece prueba documental en donde se puede apreciar de que el arma está registrada nada más y nada menos que a nombre del imputado, ¿no? Entonces lo que está haciendo el representante del Ministerio Público es el desarrollo fáctico que va a sustentar su teoría del caso por medio de este testigo que va a ser el eje central y que va a ser que va de alguna u otra forma a tener la relevancia para su proposición, ¿no? Ahora, de forma contraria, el alegato de clausura de la defensa técnica, lo que va a realizar, en este caso el abogado defensor, va a ser refutar esa proposición fáctica realizada por el representante del Ministerio Público. Y de modo contrario nos dice lo siguiente, ¿no? Efectivamente, el señor magistrado, el arma encontrada en el jardín del señor Piero Vilches es de mi defendido, de eso no cabe duda. De hecho, el señor Piero Apeña la reconoció en la presente audiencia. Sin embargo, eso solo prueba que el arma es suya, más no prueba que Piero Apeña haya cometido el homicidio. Recuerden que cuando le pregunté en el examen directo cómo era posible que hubieran encontrado su arma allí, nos dijo que la habían robado la semana anterior y de hecho presentamos una copia de la denuncia respectiva como prueba documental. Recuerden, señores magistrados, que el mismo testigo, el señor Piero Vilches, fue incapaz de reconocer al señor Apeña como la persona que vio esa noche en el contrainterrogatorio. Y recuerden además que esta defensa ha demostrado que el testigo en cuestión es daltónico, tanto por los exámenes médicos que se le practicaron como por su propio reconocimiento en el contraexamen. De manera que su testimonio acerca del color de la chaqueta de la persona que vio arrojando el arma carece de ilogicidad. No nos dice mucho acerca de eso, tratándose de una persona que adolece de un problema de vista que específicamente consiste en no tener una percepción adecuada de los colores. Entonces, lo que está así, o el ejercicio que está realizando el abogado de la defensa técnica es refutar al testigo que fue ofrecido por el representante del Ministerio Público. El representante del Ministerio Público nos ofrece un testigo, el cual supuestamente reconoce al imputado, por medio de su chaqueta, el representante del Ministerio Público además ofrece prueba documental que acredita de que el arma homicida le pertenecía al imputado, y también nos dice, y también bueno, que los efectivos policiales cuando lo detienen contaba con esta chaqueta. Entonces el abogado de la defensa técnica, ¿qué está realizando? Nos dice de que el testigo, existe una ilogicidad en la proposición fáctica del representante del Ministerio Público, porque cuando nos ofrecen en el alegato de apertura que este es testigo iba a reconocer o había reconocido el imputado, durante la etapa probatoria, esto no fue acreditado, ¿no? De forma contraria, se demostró de que esta persona era daltónica, que adolecía de un problema de vista y que sería ilógico, ¿no? Que haya podido reconocer al imputado, que además el imputado, si bien era dueño del arma homicida, contaba con prueba documental, contaba con una denuncia, mediante la cual se acreditaba de que dicha arma le había sido robada. Entonces el ejercicio que está realizando es refutar el testimonio o los medios probatorios que sustentan el testigo relevante y el eje central de la proposición del representante del Ministerio Público. Ahora, algunas recomendaciones que las he podido sacar tanto del profesor Neira Flores como del profesor Benji Espinosa y del profesor Juan Carlos Portugal. En su libro, el magistrado Neira Flores nos dice lo siguiente: tratar de utilizar preguntas retóricas, utilizar analogías para captar la atención del juzgador, repetir
calificativos relevantes para nuestra teoría del caso, que puedan aterrizar de alguna u otra manera al juez que está escuchando nuestra oralización final. Luego, argumentar en base a la experiencia común, de forma de que se haga sencillo captar la idea que nosotros queremos que el órgano jurisdiccional arriba. Luego, no pretender que el órgano jurisdiccional utilice la empatía con el agraviado del imputado. Es decir, señor magistrado, si usted fuera el padre de la niña que violaron y mataron, ¿no? Evitar utilizar estos calificativos, no tratar de utilizar la empatía, porque eso no, de alguna u otra forma no, nos desmerecería como abogados, ¿no? Otra recomendación es no referirse a pruebas que no fueron actuadas, es decir, las pruebas que no fueron admitidas para que puedan ser materia de análisis durante la etapa probatoria en el juicio oral. Está terminantemente prohibido de que se pueda hacer uso o que se pueda hacer alguna referencia de ellas, así también como por ejemplo, durante el desarrollo del interrogatorio, si el representante del Ministerio Público, vale la redundancia, en su interrogatorio al testigo no pudo sacar algunas ideas centrales que él consideraba oportunamente relevantes para su teoría del caso, ya sea por intermedio de una objeción del abogado defensor, porque simplemente el testigo no lo dijo, tampoco va a poder ser utilizado durante el alegato de clausura, porque se estaría introduciendo en el alegato de clausura aquella información que no fue debidamente o oportunamente desarrollada o introducida durante la etapa probatoria, y finalmente evitar opiniones personales. Ahora, para culminar, les dejo una pregunta. ¿Se puede objetar el alegato de clausura? Y citando al profesor Juan Carlos Portugal, él nos dice de que sí se puede objetar el alegato de clausura cuando el abogado pretende incluir pruebas que no han sido admitidas en audiencias anteriores o tergiversar la información ofrecida por el perito. Nos dice que esto vulnera el principio de calidad de información en juicio, y también que se puede objetar la conducta impropia del abogado si esto llegara a suceder. La base normativa va a ser el artículo 393 del Código Procesal Penal, y se hace referencia a que el juez penal no puede utilizar para su deliberación pruebas diferentes a aquellas legítimamente incorporadas durante el juicio oral. Este era el ejemplo que les mencionaba precedentemente. Si bien no existe una posición uniforme respecto de la objeción en el alegato de clausura, sin duda es una práctica que ya ha venido abarcando terreno y que se está utilizando para otros docentes o para otros abogados. No consideran de que no se debería objetar el alegato de clausura. Por ejemplo, para el profesor Vladimir Padilla, él nos dice de que que él no considera de que se debería objetar el alegato de clausura, pero que sí debería haber un mecanismo que pueda advertir, ¿no? esta inconsistencia por ejemplo, el abogado o el representante del Ministerio Público cuando introducen pruebas que no fue debidamente incorporada durante la etapa probatoria. Desde mi punto de vista es un poco ilógico, ¿no? Porque si bien dice de que no se debería objetar, él nos propone un recurso de oposición, recuerdo. De igual manera de alguna u otra forma está aceptando que sí debería haber un mecanismo, ¿no? que pudiera advertir esta práctica que va en contra de la normativa procesal. Y ahora, como opinión personal, yo sí me encuentro a favor de la objeción en el alegato de clausura, siempre que sea evidente, pero no como una práctica que pueda de alguna u otra forma perjudicar a la contraparte, es decir, objetar simplemente para tratar o de buscar, ¿no? la desatención, ya sea del representante del Ministerio Público o el abogado de la defensa técnica, y como
y que se pueda convertir de alguna u otra forma en un acto temerario, ¿no? Y que vaya en contra de una práctica ética que debe tener todo abogado. Entonces creo que sí se debería regular o se debería desarrollar y brindar los alcances necesarios, pero que finalmente sí se pueda, ¿no?, realizar una objeción al alegato de clausura, ya que, ya que ya que introducir prueba que no fue debidamente actuada o que no fue debidamente incorporada perjudica o atenta, ¿no?, contra la norma procesal, como ya lo mencioné. Esta ha sido mi participación, ha sido un poco eh, concreta, ¿no?, tratando de ser lo más resumido posible. Y si existe alguna duda o alguna pregunta, quedo atento a... Excelente, Fabricio. Muy buena participación. Felicidades, hermano. Voy a cortar la grabación para pasar a la ronda de preguntas en el caso las haya.